We're going in God's Word today to Genesis chapter 4, verses 1 through 9. And after I read the Scripture, I'm going to let it be read also in Spanish, that everyone may hear God's Word together. Hoy vamos a meditar en Génesis, en el capítulo número 4, versículo 1 en adelante, y esperamos que usted lo consiga y vamos a tener la lectura tanto en inglés como en español. Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later she gave birth to his brother Abel. And now Abel kept the flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions and some of the first flock to his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offspring, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. And then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door and desires to have you, but you must master it." Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. And the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I do not know," he replied. "Am I my brother's keeper?" Vamos a leerlo en español, hermanos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, "Por voluntad de Jehová he adquirido varón." Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no será enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta es la palabra de Dios para la gente de Dios. Thanks be to God. Let us pray. Oremos. Now let the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Ahora encuentra que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante tus ojos, oh Señor, mi roca y mi redentor. Amen. Amen. You're going to get this sermon in Spanish and English today, and I hope you'll be patient with us and listen and follow along, because it is a message of God's love for each of our hearts. Que Dios nos dé paciencia para poder seguir el hilo del mensaje. Va a estar en inglés como también en español. The Bible has a clear message about God's love and presence in a world of need. The people of God are charged to be messengers of this love, and His churches are to join hands with all people, creating a greater community of brotherhood and sisterhood. The very first story of brothers, Cain and Abel, teaches us that our sin nature is contrary to God's love. From the very beginning of history to our own histories, sin has sought to master us. La Biblia tiene un mensaje claro sobre el amor y la presencia de Dios en un mundo de necesidad. El pueblo de Dios se encarga de ser el mensajero de este amor.
La iglesia colabora con todas las personas para crear una gran comunidad de hermanos. La primera historia de los hermanos Caín y Abel nos enseña que nuestra naturaleza de pecado es contraria al amor de Dios. Desde el comienzo de la humanidad, el pecado ha buscado dominarnos. Despite our bent toward sinning, God has not abandoned His children to such a fallen nature. The story of God at work in the world is one of His ever-present help for His children. The Old Testament story of Joseph is one of reaffirmed brotherhood during a time of severely strained relations. Joseph is rejected by his brothers in part due to his own pride. His brothers plot murder, but still they do the unspeakable by selling him off as a slave. The turning point of this story is when Joseph is lifted up to a high position by the Pharaoh, and the brothers are reduced to begging in Egypt. Instead of retribution, Joseph models God's love by forgiving them, embracing them, and restoring them as family. Sin embargo, Dios no ha abandonado a sus hijos en esa naturaleza caída. La historia nos muestra que Dios ha estado siempre para ayudar a sus hijos. La historia del Antiguo Testamento sobre José es una hermandad de tensas relaciones. José rechazado por sus hermanos, en parte debido a su propio orgullo. Sus hermanos traman el asesinato, pero todavía hacen lo posible por venderlo, y José es levantado a un alto cargo por el faraón, y los hermanos se reducen a mendigos en Egipto. En lugar de la retribución, el amor modelo de Dios en José perdonó a sus hermanos y los restauró a la comunión de la familia. The Old Testament law speaks to our responsibility for the widow, the orphan, and the aliens in the land. This point is driven home later by the prophets who threatened God's judgment because of the injustice of treating people as if they had no worth. A positive example is given in the story of Ruth, who, though being a foreigner, pledges her loyalty to her mother-in-law, who was an Israelite. She did this out of love, not from necessity or custom. The story also features Boaz, whose mercy is extended to Ruth and others who are destitute and glean from the fields. In the end, God blesses them both in marriage, and from their lineage will come the embodiment of love, Jesus our Lord. La ley del Antiguo Testamento habla de nuestra responsabilidad para la viuda, al huérfano y a los extranjeros en la tierra. Este punto más tarde es tratado por los profetas que amenazan con el juicio de Dios a causa de la injusticia de tratar a la gente como que no vale la pena. Un ejemplo positivo se da en la historia de Ruth, quien a pesar de ser extranjera promete su lealtad a su suegra, y los hijos de Israel por amor, no por necesidad o costumbre. La historia también cuenta con Booz, cuya misericordia se extiende a Ruth, y otros que son indigentes recogen en sus campos. Al final, Dios los bendice tanto en el matrimonio y de su linaje. Vendrá la encarnación del amor de Dios que es Cristo Jesús. In the New Testament, this theme of brotherhood and sisterhood is underlined by the message Jesus delivers on the Mount. The people of God's blessing are the peacemakers, those who show mercy, the meek, the seekers after God's righteousness. They are even blessed when they are persecuted and insulted because they seek God's righteousness. Friends, many are the enemies of God's people, especially when they do God's will. En el Nuevo Testamento, este tema de la hermandad es subrayado por el mensaje que Jesús entrega en el Monte de los Olivos a sus discípulos. Los habitantes de la bendición de Dios son los pacificadores, los que muestran misericordia, los mansos, los buscadores de la justicia. Son incluso bendecidos cuando son perseguidos e insultados porque buscan justicia. Amigos,
muchos son los enemigos del pueblo de Dios, especialmente cuando no hacen la voluntad de Dios. The early church, it emphasized the need for mutual dependence among the church body. Those in need were to be cared for, and the work of all was to declare and demonstrate that the kingdom of God and His love were alive in the world. La iglesia primitiva hizo hincapié en la necesidad de la dependencia mutua entre hermanos. Los que estaban en necesidad fueron atendidos y el trabajo de todos fue declarar y demostrar el reino de Dios y su amor en este mundo. Our churches speak two different languages. Our churches have two separate sets of customs. Many come from different countries, but God's will has placed us together to bring glory to God. Our two churches have one heart, which is focused on God's work of offering the grace of salvation through Jesus Christ. John Wesley famously quoted as saying to other Christians who had differences of opinion with him about doctrine, he said, "If your heart is like mine, then give me your hand." What Wesley meant was that God's love, not doctrine, is the common denominator that binds all Christians together in the service to God. Nuestra iglesia habla dos idiomas diferentes. Nuestra iglesia tiene dos conjuntos diferentes de costumbres. Ambos venimos de diferentes sociedades, pero la voluntad de Dios nos ha puesto juntos para dar gloria a Dios. Somos dos congregaciones, pero tenemos un solo corazón que se centra en el trabajo de la gracia salvadora por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan Wesley era famoso, dedicado a los demás, diciendo a los demás cristianos que tenían diferente opinión con él acerca de la doctrina. Si en tu corazón tienes a Cristo, entonces dame tu mano y mi hermano serás. Lo que Wesley quería decir era que lo que nos une a los cristianos en el amor es el amor de Dios, no la doctrina como el común denominador. El amor de Dios es el que une a todos los cristianos en el mundo para su servicio. The work of God is hard. It's much easier to just tolerate people who aren't like us than really to love those people. If our love is real, then it must show forth fruits worthy of God's Spirit at work in us. We must put our pride behind us and become meek. We must put our pettiness behind us and become peacemakers. We must put our racial bias behind us and see others as equals and God's children. We must put our selfishness behind us and learn to sacrifice for one another. And then, perhaps, God will hear our prayers, offered for one another, and pour out a blessing that we cannot hold. La obra de Dios es difícil. Es más fácil tolerar a las personas que no son como nosotros, que realmente amarles. Si nuestro amor es real, entonces debe mostrar frutos dignos del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Debemos poner nuestro orgullo detrás de nosotros y ser mansos. Debemos poner nuestro de lado y ser constructores de paz. Debemos poner nuestros prejuicios raciales detrás de nosotros y ver a los demás como hijos de Dios. Debemos poner nuestro egoísmo detrás de nosotros y aprender a sacrificarse por los demás. Y entonces, tal vez Dios escuchará nuestras oraciones ofrecidas por otros y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. There's only one question that is relevant for both of our churches. Do we love God and neighbor as ourselves? If your answer is yes, then give me your hands. Give me your hands in service. Give me your lives that we may bring glory to God. Let our church be like that church at Antioch where it was first said,
The disciples are called Christians because of their love. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Solo hay una pregunta que es relevante para nosotros y para nuestra iglesia. ¿Amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos? Si su respuesta es sí, entonces tu corazón es como el mío. Ahora dame la mano, su servicio, su vida, para que podamos dar gloria a Dios. Dejemos que nuestra iglesia sea como la iglesia de Antioquía, donde se dijo primero, a los discípulos se les llamó cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Su mano. Dios le bendiga. Igualmente. Puede darse la mano el uno al otro y decirle, Dios le bendiga, hermano. Acuérdese que en Cristo somos uno. Take the hands of those around you and share the love of Christ once again. Muestre el amor de Dios que está en su vida al que está a la par suya. Dígale Go bienvenido. ahead. Dame la mano. Now, I know we're slow, and this is all new, and it's different, and we're not understanding what each other are saying, but we have said the same words to one another today. I want to ask you to pray once again with me. Oramos, por favor. Lord, make us to be of one heart, one mind, and one true love, that is of Jesus, our Lord and our Savior. Señor, nos hacen ser de un solo corazón, una mente y un verdadero amor, que Jesús nuestro Señor y Salvador. Amen. Amén. I invite you to stand en sus pies, por favor. Jesús, Jesús, number 432.